es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Muy buenos días, hermanas. Vamos a dar inicio a la enseñanza de esta mañana. Espero que ya tengan sus Biblias a mano, abiertas y listos todos para escuchar el mensaje. Que dicho sea de paso, hermanos, hoy es un mensaje aplicable para todos. ¿Sabe por qué digo que es un mensaje aplicable para todos? Porque en ocasiones cuando nosotros, los predicadores, anunciamos el tema, he notado que hay ciertos hermanos que dicen, bueno, ese tema no es para mí. Entonces como que no le van a prestar mucha atención. Quizás es un tema para matrimonios y entonces los solteros dicen, bueno, ese tema no es para mí, ya no ponen atención. O si es un tema que es tal vez más para la juventud, los que son ya de edad más avanzada dicen, ese tema no es para mí, como que ya no le prestan mucha atención, ¿verdad? Así que el tema de hoy es un tema que es aplicable a todos, porque es un asunto, es un tema que nos compete a todos y que todos en algún momento vamos a tener que enfrentar. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la muerte. Vamos a estar hablando acerca de la muerte, pero desde el punto de vista del cristiano o la visión cristiana de la muerte. ¿Cómo deberíamos nosotros ver la muerte? Para eso yo quisiera invitarles a que vayamos a Filipenses. Usted tiene el texto ahí en la presentación, Filipenses capítulo 1, versículos 20 al 24 vamos a leer. Filipenses capítulo 1, versículos 20 al 24. Quiero que nos ubiquemos un poco en contexto, hermanos. Esta carta de Filipenses, el apóstol Pablo la escribió desde la cárcel. Esto es muy importante que lo tengamos en mente. Pablo escribe desde la cárcel, una cárcel romana. Y quizás a nosotros a veces se nos escapa de la mente, pero estar preso en Roma no daba muchas esperanzas. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta en particular, está consciente de que puede ser la última ocasión que está con vida. Pablo sabe que estar preso en Roma podía significarle a él la muerte, y por eso le escribe esta carta a los hermanos. Y la carta de Filipenses es muy conocida porque contiene ese versículo que todos en alguna ocasión hemos dicho, en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Imagínense, Pablo está preso en Roma, sabe que probablemente va a morir y le dice a los hermanos que hay que alegrarse en el Señor siempre. Pero bueno, ese es tema para otra predicación. Versículo 20, Filipenses 1:20, dice Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien. Escuche lo que dice Pablo en la cárcel. Antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Por un lado, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Bien, palabras del apóstol Pablo, palabra del Señor, en la cual, hermanos, yo quiero que hoy reflexionemos en esta lección. Como ya lo mencioné, la idea el día de hoy es hablar de la muerte, algo que todos y cada uno vamos a tener que enfrentar. Para el mundo en general, la muerte
es sinónimo de tristeza. Digo, no he visto en muchos funerales, en muchos entierros, no he visto a las personas riendo de felicidad. La muerte siempre es causa de tristeza. Nosotros vamos a tener que despedir a nuestros padres, quizás a algún familiar, quizás a un hijo. La muerte es parte de la vida, la muerte es producto o consecuencia del pecado. Pero es aquí donde quiero hacer un paréntesis, por favor. ¿Cómo nosotros los cristianos, cómo los hijos de Dios deberíamos ver nosotros la muerte? ¿Cómo veremos nosotros la muerte cuando tengamos que enfrentarla? Digo, cuando alguien cercano a nosotros se vaya. Es lo que nosotros vamos a estudiar en estos minutos que tenemos el día de hoy. Así que, en primer lugar, hermanos, lo que quiero es compartir con ustedes la visión básica de lo que es la muerte. Porque a muchos que probablemente no lo comprendan o no lo entiendan. ¿Qué es la muerte? Bueno, en primer lugar, la muerte, mis amados en Cristo y personas que nos escuchan, la muerte es una cita a la cual todos vamos a tener que llegar. Es una cita que nosotros debemos cumplir. Hebreos 9:27 dice el Señor, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, mis hermanos, la muerte es una cita. Digo, hay citas en esta tierra que a veces uno dice, bueno, no puedo asistir. O uno llama, tiene una cita y uno llama y la cancela. No puedo ir ese día, sino que la pasa para el próximo mes o cambia el día. Pero a veces nosotros olvidamos que la cita con nuestra muerte no la vamos a poder cambiar. Ya Dios sabe en su soberana sabiduría el día, la hora, el segundo, el lugar donde nosotros vamos a enfrentar la muerte. Y no vamos a poder cambiar ese día. No vamos a cambiar el hecho de que algún día vamos a enfrentar esa muerte. Sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Es por eso que el tiempo exacto es incierto, como les pongo en la presentación. Si nosotros supiésemos, hermanos, el día que vamos a morir, yo pienso que no tendríamos tranquilidad. Es decir, si yo supiera que me voy a morir la próxima semana y que el próximo domingo no voy a poder predicarles porque en esta semana me voy a morir, yo no estaría tan alegre quizás predicando hoy. Estaría casi diciéndoles, hermanos, la próxima semana ya no voy a estar con ustedes porque yo sé que el miércoles a las 8 de la mañana en un accidente automovilístico yo me voy a morir. Y si uno conociera todos los datos, imagínense, pasaría todos los días pensando en eso. Pero lo cierto es que aunque es una cita fija y que el tiempo es incierto, todos vamos a morir. Todos absolutamente vamos a partir de esta tierra. Eso es algo que en primer lugar necesitamos poner en nuestras mentecitas, hermanos. Después explicarles a cada uno de ustedes lo que es la muerte. La muerte realmente, como lo enseña la palabra de Dios, es una separación. Textos claves podrían ser Santiago capítulo 2, versículo 26, donde el escritor Santiago dice que la muerte es una separación entre el cuerpo y el espíritu. ¿Qué es lo que realmente muere, hermanos? ¿Qué es lo que realmente muere? Según lo que dice la palabra del Señor, lo que muere es el cuerpo. De hecho, en los funerales, en los entierros, en los cementerios, lo que hay son cuerpos muertos. Porque la Biblia enseña que el espíritu vuelve a Dios, según lo que dice Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 7. El cuerpo físico es el que se muere, pero el espíritu regresa a Dios. Sabemos que el alma también es la que va al Hades y esta alma es eterna. Nunca muere, nunca va a morir.
incluso después del juicio, cuando Dios o cuando el Señor Jesucristo, venga en su juicio, va a recoger a algunos y se los va a llevar al cielo a la eternidad. Van a vivir eternamente. Pero aquellos que van a estar en el otro lugar, en el infierno, esos no van a morir. Siguen estando con vida porque van a estar en un castigo que también es eterno. Yo sé que a veces esto genera confusión, pero esa alma, el alma del ser humano nunca muere. Siempre va a ser eterno. ¿Qué es lo que muere? El cuerpo físico. Pero la Biblia también habla acerca de una separación de este mundo. ¿Qué es morir? En términos generales, ¿qué es la muerte, hermanos? Es morir, es partir de este mundo hacia un mundo diferente. Lea conmigo, por ejemplo, 1 Timoteo, no pierdan Filipenses, pero lea conmigo 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7, para que usted vea lo que el apóstol Pablo le dice a este joven predicador. Capítulo 6 de 1 Timoteo, en el verso 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El apóstol Pablo le dice a este joven Timoteo que vamos a tener que partir. Vamos a hablar más adelante acerca de eso, pero vamos a tener que irnos de este mundo a un mundo que no conocemos, que es tan real como en el cual vivimos hoy, pero que no lo conocemos aún. Lo cierto es que ya no estaremos en este mundo cuando nos muramos. Como ya lo mencioné, hermanos, y les dejo acá unos versículos, la muerte en sí, cuando la Biblia habla acerca de la muerte, se refiere a la muerte del cuerpo. El espíritu nunca muere. En Lucas capítulo 20, si gustan, lo podemos leer también, hermanos. Lucas capítulo 20, versículo 38. Y de hecho, Lucas capítulo 16, cuando el Señor Jesús habla acerca de Lázaro y el rico estando en el Hades, ambos estaban con conciencia. Ya sus cuerpos habían muerto y estaban ahora en el Hades con conciencia e incluso hablando entre ellos. Pero el capítulo 20 de Lucas, versículo 38, dice lo siguiente: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Contestando Jesús la respuesta, hermanos, acerca de la resurrección, les dice a estos hombres que le escuchan: Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Quizás esto pueda ser complicado para muchos de nosotros, pero la idea es simple y usted se la tiene que llevar en su mente el día de hoy, porque especialmente para nosotros los cristianos esto nos da esperanza. Lo que muere es el cuerpo físico, lo que las personas entierran en esa tumba es el cuerpo físico, lo que se descompone, lo que se desmaterializa es el cuerpo físico. Nuestra alma sigue con vida, nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio y se mantiene siempre con vida. Debemos entonces entender que hay una diferencia entre cuerpo y espíritu. ¿Por qué el mundo se entristece? ¿Por qué el mundo que vive sin Cristo se entristece cuando alguien muere? Porque para ellos es el fin. Se murió la persona, ¿no? Se murió la persona. Porque la persona es lo que siempre vimos. Si algún día voy a tener que despedir a mi esposa, por ejemplo, o ella me va a tener que despedir a mí, lo que ella conoció, o lo que yo conocí, o lo que todos conocemos, realmente es una presentación física de lo que ese ser o esa persona es. No sé si lo estoy diciendo bien, pero lo que Cristian es lo que está dentro de este cuerpo. Cristian no es
esta caja, esta presentación física, es lo que está dentro de mí, el espíritu. El espíritu nunca muere, seguirá estando con vida, incluso después del juicio. Y esto debe quedar claro y entender esa diferencia. Muy bien, hermanos, esa es la visión básica de lo que es la muerte. ¿Estamos bien hasta acá? Para continuar con el segundo punto, son solo 10 puntos los que vamos a ver hoy. Para pasar al segundo punto, hermanos, para que estén todos despiertitos. Después de haber visto la visión básica, vamos a hablar ahora acerca de la visión celestial. La visión celestial. ¿A qué me refiero con la visión celestial? ¿Cómo ve Dios la muerte? No cómo vemos nosotros la muerte, sino cómo ve Dios la muerte. Y es muy importante también tener esto en nuestras mentes, porque nos ayuda a comprender cómo nosotros deberíamos ver la muerte. Nosotros deberíamos ver la muerte como Dios la ve. Y es aquí donde les pongo algo muy importante, hermanos, para el cristiano fiel. Así que a este punto debería preguntarme yo, Cristian, ¿es usted un cristiano fiel? Todos los que estamos aquí debemos preguntarnos, ¿soy un cristiano fiel? Usted que me escucha por las redes sociales, ¿es un cristiano fiel? Bueno, para el cristiano fiel, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, porque el diablo ya no tiene poder sobre nosotros. Lea conmigo, por favor, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, palabras de ánimo. Definitivamente, palabras de ánimo del escritor a los Hebreos en el capítulo 2, verso 14. Dice así: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Hermanos, el escritor a los Hebreos está hablando acerca de la obra de Cristo Jesús. Escuche, está hablando de Cristo. Y nos dice en el versículo 14 que como nosotros los seres humanos participamos de carne y de sangre, es decir, somos carne, somos cuerpo y sangre, Cristo Jesús, que era Dios, tuvo que venir y ocupar un cuerpo humano. Escuche este concepto tan impresionante. Dios envió a su Hijo, que era Dios, lo envió a la tierra para que participara de lo mismo que nosotros. Escuche qué clase de humillación. Dios tuvo que venir a la tierra, ocupar un cuerpo humano para participar de lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Tuvo hambre, tuvo frío, tuvo sed, tuvo dolor, enfrentó muchas cosas como nosotros. Y como estaba en esa humanidad, Dios, ahora encarnado, dice el escritor a los Hebreos que tuvo que enfrentar la muerte. Léalo con cuidado. Participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía, note el pasado, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Para muchos en ese tiempo, la muerte de Cristo representaba una derrota, pero estaban equivocados. Cuando el Señor Jesús murió en esa cruz, con su muerte, estaba derrotando al diablo. Es lo que dice el versículo 14. Cuando Cristo muere, derrocó, derribó el imperio que tenía el diablo. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo Jesús ya venció en esa cruz. El salmista en el Salmo 23, verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, mis amados, para el cristiano fiel es motivante saber que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros.
A mí me llena muchísimo hablar de esto, porque yo lo he dicho en otras ocasiones, eh, sin ningún temor, lo he confesado. Humanamente hay un sentimiento de un temor hacia lo desconocido. Hay un temor a morirme, no porque no sé lo que me espera, sino de no saber lo que se siente dar el último respiro en esta tierra. Si a veces cuando uno está comiendo y se quiere ahogar porque se le fue un alimento por mal camino y uno siente que se le cierra la garganta y el aire ya no pasa y hasta que le empiezan a uno a salir las lágrimas de que se está ahogando, uno empieza a sentir feo, ¿no? Entonces ese miedo a la muerte, ese miedo a lo desconocido, puede estar en nuestra humanidad, pero espiritualmente hablando, para el cristiano fiel, es importante saber que ya no somos esclavos de la muerte y que por ninguna razón o bajo ninguna circunstancia nosotros deberíamos temerle a la muerte. Pablo dice en nuestro texto base del día de hoy: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 21. Vea cómo ve Pablo la muerte. El morir es ganancia. Ahora, para el cristiano fiel es importante recordar, hermanos, que Dios se preocupa y nos cuida en la muerte. ¿Por qué a veces hablo de manera personal? ¿Por qué a veces hay un temor a la muerte? Porque estamos dejando a nuestra familia, estamos dejando a nuestros seres queridos atrás y lo que sea que viene por delante lo vamos a tener que enfrentar solos. Es decir, la muerte vamos a tener que enfrentarla solos. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Si no nos diría esto el Evangelio de Mateo. Por favor, léalo conmigo. Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. Mateo 10, 29 al 31. Espero que estemos allí. Mateo 10, 29 al 31. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Claro que el Señor Jesús dice en este texto, hermanos, por supuesto hablando a quién se debe temer a la hora de la muerte. Jesús dice en el versículo 29 que cuando un pajarillo cae muerto en tierra, el Padre Celestial está con él. ¿Cierto? El Padre Celestial está con un pajarillo que se muere y cae a tierra. Eso es lo que dice Jesús. Pero luego nos anima el Maestro diciéndonos, si Dios está con un pajarillo que cae al suelo y que para muchos de nosotros podría ser insignificante, Dios está teniendo cuidado de un pájaro que se murió por acá, ¿cómo no se va a preocupar el Señor por nosotros? Es decir, ¿cómo no nos va a acompañar el Señor en nuestra muerte? De hecho, ¿cómo ve Dios la muerte? Yo quiero que de todos los versículos que vamos a ver hoy, ustedes, hermanos, subrayen este en su Biblia, porque es uno que nos llena de motivación. En el Salmo 116, quizás usted lo ha leído, quizás no, pero es importante que lo recuerde. Salmo 116, versículo 15. Cuando yo leí este versículo, dije, wow, realmente esto me llena de gozo y espero que a ustedes también. El Salmo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Cómo ve Dios la muerte de sus hijos?
como un motivo de gozo. Estimada. ¿Qué le trae a usted a la mente esa palabra? Estimada. Es al Señor la muerte de sus santos. Es decir, pareciera que hay un gozo en el Padre Celestial cuando uno de sus hijos, cuando un cristiano fiel muere, el Padre Celestial se goza. Imagínense ustedes, aquí en la tierra la gente llora cuando alguien muere, perdón. Pero si esa persona fue un cristiano fiel, una persona entregada a Dios, en el cielo no hay lágrimas, en el cielo hay gozo. Así ve Dios la muerte de sus hijos fieles, como preciosa. Preciosa es la muerte. De hecho, Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice Juan, bienaventurados. ¿Recuerdan ustedes lo que significa la palabra bienaventurado? Alegre, feliz, contento. Esa misma palabra que usó Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados. Ahora Juan en Apocalipsis dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Es decir, los cristianos fieles, los muertos que mueren en el Señor son los cristianos fieles. Bienaventurados son ellos. De aquí en adelante, dice Juan, descansarán de sus obras, porque sus obras con ellos siguen. Así que una vez más, versículo tras versículo, vemos, hermanos, que cuando un cristiano fiel parte de esta tierra, realmente hay gozo. Realmente hay gozo en el cielo. Así es como el cielo ve la muerte de los hijos de Dios fieles. Muy bien. ¿Estamos listos, hermanos, para pasar al tercer punto de esta mañana? Ya vimos la visión básica de la muerte. Hemos visto la visión celestial de la muerte. Y este tercer punto, hermanos, es en el cual vamos a permanecer un poco más de tiempo, porque es, hermanos, la visión fascinante. Digo, una vez más, hablar de la muerte en ocasiones o en la gran mayoría de las veces es motivo de tristeza. Pero hoy vamos a verlo desde un punto de vista positivo. Realmente tiene algo positivo para el cristiano fiel. Esto que yo voy a decir, o lo que la Biblia nos dice en este tercer punto, no aplica para todos los seres humanos. No. Aplica para los hijos de Dios. Y aplica para los hijos de Dios que son fieles al Padre Celestial. Pablo nos dice en primer lugar, en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, por favor, pensemos en esta expresión. El morir es ganancia. ¿Por qué? Yo quisiera tener a Pablo acá y que me conteste. Pablo, ¿por qué morirse es ganancia? ¿Realmente vale la pena morirse? ¿Es ganancia morirse? Porque es que nosotros una y otra vez, y mes a mes, y día a día, y año a año, estamos en modo de supervivencia. Piense por un momento. Desde el mismo momento en que una mujer queda embarazada, comienza un modo de supervivencia en ese nuevo ser. Y por eso la mujer va a citas médicas, va a control para cuidar que el bebé esté bien, que esté sano. Y cuando ese bebé nace, le cuidan, le llevan también al médico, le dan su alimento, le dan sus medicinas, le ponen sus vacunas. ¿Para qué? Para que ese niño o para que ese bebé esté sano. Y piense por un momento, todos nosotros estamos en modo supervivencia. ¿Por qué estamos en modo supervivencia? ¿Por qué vamos al doctor a revisarnos? ¿Por qué comemos bien? Porque no queremos morirnos, ¿sí o no?
No queremos morirnos. Estamos cuidándonos día a día. Estamos una vez más, hermanos y amigos, en modo supervivencia. Todo lo que hacemos, si ustedes se ponen a pensar, es con el único propósito de estar bien, de sobrevivir. De eso se trata esta vida. Supervivencia, de sobrevivir, de vivir la mayor cantidad de años posible. ¿Por qué queremos apegarnos a este mundo? ¿Por qué queremos vivir más años en esta tierra? Si Pablo nos está diciendo hoy que morir es ganancia. ¿Por qué morir es ganancia? Les quiero presentar algunas razones bíblicas por las cuales creo que el morir es ganancia. Y algunas de ellas las voy a ir citando rápido, hermanos, porque de verdad que son varias y no nos queda tiempo el día de hoy. Pero en primer lugar, morir es ganancia porque es ir a dormir. ¿A cuánto les gusta dormir? Mejor ni contesten, ¿verdad? Mejor ni contesten. Probablemente algunos de ustedes ya están diciendo, esta tarde, después del almuerzo, me voy a dar una siestecita. ¿Por qué? No es rico dormir. Sí es rico dormir, ¿verdad? Descansar. A algunos les gusta levantarse en mediodía, si pueden, o bien tarde por la mañana. Ahora, vea qué interesante concepto. La Biblia en varias ocasiones, ustedes tienen textos ahí que probablemente yo no voy a leer, pero usted los puede luego leer en su casa. En varias ocasiones, cuando alguien muere, la Biblia habla de que durmió o que durmieron en el Señor. Textos como 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 15. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, y le dijeron que Lázaro había muerto. Jesús dijo, no está muerto, sino que duerme. Igual cuando resucitó a la hija de Jairo, dijo, la niña no ha muerto, solamente está dormida. Digo, hermanos, amigos, ¿no les gustaría a ustedes ir a dormir eternamente? Yo he escuchado a muchos de ustedes decir, si yo pudiera me levanto, no sé, mediodía, 2 de la tarde. Y si pudiera ni siquiera me levanto, me quedo durmiendo el resto del día. Eso es la muerte, ir a dormir. Imagínense qué ganancia. Por tanto, como la muerte es ir a dormir, es ir a descansar. Por eso es ganancia también. Es obtener ese descanso tan esperado. Imagínense que la muerte significa que usted ya no tiene que trabajar más. ¿Cómo le suena eso? ¿Le suena algo como agradable? ¿Algo positivo? ¿Algo como de motivación? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor descansarán, dice Juan, de sus obras, porque sus obras con ellos siguen. La muerte significa no tener que trabajar más, significa descansar. ¿No le suena agradable a usted eso? No tener que preocuparse más por pagar la casa, por pagar el recibo de la luz, del agua, del internet, no tener que comprar más comida, tener que simplemente ir a descansar. ¿No le suena a usted como algo bonito? ¿Por qué más es ganancia la muerte? Porque la muerte es alejarse de los problemas de la vida. ¿Hay alguien en esta mañana que pueda levantar la mano y decir, yo no tengo problemas? Le aseguro que usted que me está escuchando por el YouTube o el Facebook, probablemente usted diga, estoy enfrentando algún problema. La muerte es tener que alejarnos para siempre de los problemas de esta vida. Vea lo que dice Job. Si usted gusta leer conmigo. Job capítulo 3, versículo 17. Palabras de Job. Y yo creo que todos recordamos o hemos escuchado la historia de Job. Pues él dijo en el capítulo 3, verso 17, lo siguiente. Leo desde el 16. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? En otras palabras, dice Job, mejor no hubiera nacido yo.
Mejor no hubiera nacido. Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. En ese momento de frustración por todo lo que estaba enfrentando, Job dijo, mejor no hubiera nacido, es decir, mejor incluso hubiese muerto yo. Mejor hubiese muerto, porque allí es donde descansan los de agotadas fuerzas. Hermanos, morir significa alejarnos de los problemas. Imagínese, usted tiene una deuda, usted tiene una hipoteca con una casa. Adivine qué, cuando usted se muera, ya no va a tener que preocuparse por pagarla. Entiéndame, por favor, que estoy tratando de presentar lo positivo o la ganancia de lo que es morirse. Pablo dice, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Por todo esto que les estoy presentando. El morir es entrar en un lugar de consuelo después de los males de esta vida. En Lucas 16, de nuevo, cuando Jesús habla acerca de Lázaro y el rico estando en el Hades, Lázaro, que había tenido tantas dificultades y pobreza en la vida, ahora se encontraba en un lugar de reposo en el seno del padre Abraham, descansando, ya alejado de su pobreza, ahora en el Hades, se encuentra lleno de bendición, se encuentra lleno de consuelo. Para continuar, es ganancia porque morir es despertar en el paraíso. Y esto no es un sueño, como algunos han querido presentarlo quizás. Estando en esa cruz, el ladrón le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una promesa del Señor Jesús, es decir, de aquí, cuando nos muramos, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo será ese lugar? Yo no lo sé, hermanos. ¿Cómo será ese paraíso? No lo sé. Porque si lo supiéramos, todos nosotros no estaríamos tan apegados a este mundo. Ese paraíso promete ser algo mucho mejor de lo que nuestros ojos ven aquí. Entonces, si tuviésemos punto para comparar, si pudiésemos ver el paraíso y lo que tenemos hoy aquí, muchos quisiésemos ir allá. Pero no tenemos punto de comparación, entonces queremos seguir estando en este mundo. Pero morirse también es entregarse finalmente en las manos de Dios. Hay dos ejemplos bíblicos, usted los tiene ahí en esos dos versículos. El Señor Jesús, antes de morir, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús sabía que ya iba a morir, que iba a dar su último respiro en esa cruz y dijo, Padre, ahora que parto, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la misma expresión que Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dice que los cielos, él volvió a ver al cielo y vio los cielos abiertos y vio al Señor Jesús a la diestra de Dios y le dijo, Señor, recibe mi espíritu. Es saber que el día que muramos no vamos a estar solos. Que si somos fieles al Señor, el Señor va a venir por medio de sus ángeles, como vamos a mencionar ahorita, por medio de sus ángeles, y nos va a llevar a ese lugar de descanso, nos va a llevar a ese paraíso. Pero morir es ganancia, hermanos, también porque es salir de esta tienda temporal, es así como le llama el apóstol Pablo, si no me equivoco, en el libro de Corintios. Este cuerpo físico que tenemos hoy es una tienda. Imagínense una tienda de campaña. Esto es nuestro cuerpo físico, una tienda de campaña. ¿Por qué una tienda de campaña? Porque a donde vamos es una mansión. Es decir, si usted compara, si usted le dieran a escoger entre vivir en una tienda de campaña y una mansión de esas de Hollywood, ¿a dónde viviría usted? En una mansión, ¿cierto que sí? Pues esta comparación es sumamente importante para nosotros, porque nuestro espíritu en este momento está habitando en esta tienda de campaña.
Pero morirse es para que ese espíritu salga de esta tienda de campaña y vaya a prepararse a una mansión. La Biblia también dice que morirse es cambiar de ropa y es vestirnos o ponernos ropas de inmortalidad. Lea conmigo, por favor, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 4. Vea usted qué interesante. 2 de Corintios, capítulo 5, versos 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿cuál es esa morada terrestre? Se está refiriendo al cuerpo físico, hermanos. Le llama esta morada terrestre, este tabernáculo, o sea, esta tienda, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos, escuche, de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pablo habla de dos conceptos, del trasladarnos de esta tienda a una casa, a una mansión no hecha de manos en el cielo. Pero también dice que la muerte es ser revestidos. Vamos a tener un cuerpo transformado, una apariencia diferente a la que hoy tenemos. No nos vamos a parecer, no vamos a ser iguales. ¿Cómo vayamos a ser? Yo no lo sé. Si nos vamos a conocer, yo no lo sé. Pero no vamos a ser en nada, absolutamente en nada, iguales a lo que hoy estamos en este cuerpo. ¿Quieren continuar con la lista? Hermanos, la lista es larga. ¿Por qué morir en Cristo es ganancia? Lea toda la lista de una sola vez. Vamos a hacerla prácticamente leída porque el tiempo no nos da para leer todos los textos. Pero morir en Cristo es ser conducido por los ángeles de este mundo al otro. Imagínense, ¿alguna vez usted ha tomado un taxi o ha tomado un Uber que lo va a llevar de una dirección a otra dirección y en ocasiones usted ve al conductor como que está perdido, como que no sabe hacia dónde va? No va a pasar así con los ángeles. Cuando un cristiano fiel muere, dice que los ángeles vienen por su espíritu, vienen por su alma y lo recogen para llevarlo al paraíso. ¿Se imagina usted que un ángel se va a perder? No. Si Dios nos enviara, quizás nos dijera, ustedes van a tener que llegar solos al Hades. Quizás nos vamos a perder. Pero no es fascinante saber que nos van a venir a recoger. El día que muramos, alguien va a venir por nosotros. Es lo que dice Lucas capítulo 16, verso 22, cuando murió Lázaro. Vino el ángel a llevarlo a ese lugar. La muerte para un cristiano fiel es partir de este lugar hacia un lugar mejor. Filipenses capítulo 1, verso 23, dice Pablo, de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo ni siquiera usa la palabra mucho, dice es muchísimo mejor. Pablo dice morir es muchísimo mejor que continuar con vida. ¿Por qué? Porque vamos a estar en un lugar mejor, así de simple. En un lugar donde vamos a disfrutar de todas estas cosas. Morir en Cristo es salir de una habitación para estar en otra. Morir en Cristo es iniciar una reunión familiar con todos los redimidos. Imagínense, el día que muramos, si somos fieles y vamos a este paraíso, a este lugar de descanso, allí nos vamos a encontrar a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Salomón, a todos los apóstoles,
a todos los grandes siervos y hombres y mujeres de Dios. Va a ser una reunión familiar, donde va a ser simplemente una antesala de lo que nos espera, hermanos. Y esa antesala nos va a llevar finalmente a conocer a Cristo tal cual es y también al Padre Celestial. Morir en Cristo es regresar a casa después de un día largo y duro de trabajo. Ustedes que salen a trabajar, llegan cansados. No es bueno llegar a casa y descansar. Llegar a casa y quitarse los zapatos, no hay nada que se le parezca. Tirarnos en nuestra cama, eso es la muerte, es ir a casa a descansar. Porque en esta tierra hemos sido no más que peregrinos. Morir en Cristo, en su misma esencia, es algún día estar cara a cara con el Señor. Morir en Cristo es saber que vamos de un buen paso hacia Jesús, a conocerlo. Ese es nuestro propósito, nuestra meta final. Fuimos dejados en esta tierra para crecer, reproducirnos, hacer muchas cosas buenas, trabajar para el Señor, pero nuestro cuerpo ha de morir. Y gloria a Dios por eso, porque algún día vamos a ir a conocer a quien dio la vida por nosotros, Jesús. Pablo dice, morir en Cristo es ganancia. Morir en Cristo es mejor, es muchísimo mejor ir a conocerlo. Finalmente, hermanos, pareciera que todo lo que les estoy presentando hoy es fascinante, ¿verdad que sí? Hay muchas cosas positivas que nos trae la muerte. Pareciera como si yo les estoy diciendo el día de hoy, bueno, salgámonos y matémonos, porque es mejor morirse. Salgamos y hagamos con nuestra vida lo que sea, porque murámonos rápido, es mejor morir. Pero no les estoy diciendo eso. Por eso en el último punto, si usted lo puede leer ahí, dice, no debemos apresurarnos tampoco a morir. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito para vivir. Y yo creo que ese es uno de los mensajes que nos deja Pablo también. Dice el versículo 24, sé que morir es muchísimo mejor. Pero también dice Pablo en el verso 24, sé que tengo que quedar en esta tierra por causa de vosotros. Es decir, Pablo tampoco quería morirse. No estaba apresurado por morirse porque también quería trabajar para el Señor, quería trabajar para la iglesia, quería hacer muchas otras cosas. Entonces, hermanos, amigos, yo no les estoy diciendo que vayamos y nos echemos a morir. No, disfrutemos lo que nos queda de vida. Cumplamos los propósitos que tenemos que cumplir en la vida. Tengamos hijos, tengamos nietos, trabajemos, hagamos todo lo que el Señor nos permita hacer, pero nunca debemos olvidar que tenemos un propósito más allá de esta tierra y que debemos ver la muerte como el Señor la ve. Y es por eso que quiero compartirles finalmente la visión confiada. Todo lo que yo les he presentado el día de hoy es para aquellos que están en el Señor. Todo lo que he presentado el día de hoy no aplica para toda la humanidad. Esto aplica únicamente para aquellos que están en el Señor, para aquellos que viven por Cristo, aquellos que no le temen a la muerte, aquellos que Jesús los libró del temor de la muerte, aquellos que verdaderamente están determinados a magnificar a Cristo en su vida, aquellos que desean fervientemente las bendiciones que acompañan la muerte, aquellos que deciden elegir poner su mirada en Cristo Jesús, aquellos que recuerdan que esta tierra es simplemente un lugar de paso, que somos peregrinos en este lugar, que no somos residentes permanentes en esta tierra. Así que
Finalmente, para aquellos que no están en Cristo, el día de hoy, o que están escuchando este mensaje, aquellos que todavía no están en Cristo, aquellos que todavía no viven para Cristo, les decimos que es muy importante prepararnos para encontrarnos con Dios. Les decimos que hay que responder algunos aspectos importantes de la palabra para que usted pueda decir, para mí el morir es ganancia. Porque si usted muere con Cristo, es ganancia. Pero si usted muere sin Cristo, es pérdida. Entonces usted necesita morir con Cristo. Y para morir con Cristo, pues hay que cumplir estos requisitos. Hay que creer en Él. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados, confesarle como nuestro Señor y Salvador, pero también bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. Y todo no termina allí, sino que después de allí, después del bautismo, nos espera vivir fielmente al Señor, hasta que Él venga o hasta que finalmente, pues, como lo dicta la ley de la vida, tengamos que morir. Estamos, hermanos, preparados para morir. Si nosotros, termino con esta pregunta, si nosotros muriéramos el día de hoy, si la cita de nuestra muerte es el día de hoy, ¿sería ganancia para nosotros o sería de pérdida? La respuesta solamente la tiene cada uno de ustedes. Espero que el día de hoy, esta lección, nos haya animado a todos a ver la muerte de una manera diferente, de una manera como lo ve el cielo, como lo ve la Biblia. Para que podamos continuar adelante siempre agradando y sirviendo al Señor. Muchísimas gracias. Todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.